tardes. Les damos la bienvenida a esta plática que vamos a tener con Adrián Chávez en esta 37 Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me da muchísimo gusto que en esta ocasión tengamos aquí con nosotros para presentar en FIL Guadalajara esta obra que me ha parecido muy interesante, que es Lázaro. Y para eso tenemos aquí a Adrián Chávez. Yo quisiera leer unas breves líneas de lo que es la trayectoria que ha tenido Adrián. Adrián es un joven que nació en Toluca. Él es escritor, traductor, profesor y divulgador lingüístico. Ha publicado la novela Señales de Vida en FA Editores en 2015, la obra de teatro en Donador de Almas, el Teatro La Capilla en 2018 y 2019, la Teatrería en 2019 y el volumen de ensayos Strauss Quería Pastel en FETA en 2018. Fue ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez en 2018. Como traductor ha traído al español las novelas Cementerio de Pianos de José Luis Pisodo en Arlequín 2018 y Beowulf de Planeta 2023, además de la obra de teatro Oleana de David Mamet en El Milagro 2022-2023. Y su canal de redes sociales está muy fácil, es @nochavezNada y cuenta hasta el momento con más de 700,000 seguidores. Adrián, bienvenido aquí al stand del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, que además nos invitamos a todas, a todos a que nos visiten. Estamos en el stand H15 y nos dará muchísimo gusto recibirlos para que conozcan también la obra de Adrián. Adrián nos trae ahora una obra que yo les quiero comentar. Cuando yo la leí, llamó mi atención primero porque revisé y volví a revisar la edad de Adrián. Me parece un joven que no correspondía el contenido de este libro para la edad de él. De veras, son de esas veces, Adrián, que me revisé. ¿Y están ustedes seguros que tiene esta edad? Porque lo primero que yo les puedo decir es que encontré una obra muy bien documentada, muy bien documentada, una obra que por momentos él juega con el lector, lo lleva a momentos, a lugares, a épocas que no sé si te habías dado cuenta de eso, Adrián. ¿Cómo juegas con el lector? Sí, es a propósito. Sí, bueno, supongo que, bueno, antes que nada, gracias por estar aquí, bienvenidos. Y sí, supongo que tiene que ver con el juego. O sea, es la primera vez, este libro, quizá lo primero que hay que decir es que este libro es muy distinto a cualquier cosa que haya escrito antes. Es para empezar un libro en el que no hay un solo chiste, lo cual ya de por sí es difícil para mí en el sentido de que yo, ya sea, no sé si por cuestiones terapéuticas o por cuestiones de estrategia divulgativa, tiendo inmediatamente, sobre todo en la escritura, pues al humor, a la ironía, a todas estas cosas. Y este es un personaje al que le han pasado muchas cosas malas y que no es un personaje que tiende a la ironía, no tiende a nada de lo que yo haga, a pesar de que seguramente habrá mucho de mí en el personaje, pero en realidad es un personaje muy distinto a mí. Y creo que lo primero que empecé a disfrutar de este libro fue la documentación primero y empezar a jugar en un terreno que no era conocido para mí. O sea, empezar a investigar y habitar en la Israel del siglo, o la Palestina más bien, del siglo I, y empezar a que los personajes lo habitaran sin que yo me metiera, ¿no? Entonces, como empezar a descubrirlo yo con ellos más bien. Y aquí yo creo que una pregunta obligada, creo que todos lo haríamos, es ¿por qué Lázaro? ¿Por qué elegir a Lázaro? Bueno, yo tengo un largo y oscuro pasado religioso y si bien me gustaría decir, la novela en sí misma no es, digamos, no es una novela militante quizá como otras novelas que abordan temas religiosos, como por ejemplo Saramago, que era un ateo militante, digamos, ¿no? Y eran novelas directamente confrontativas. No estoy segura, por supuesto que lo será, me imagino, no para una persona creyente, pero no es deliberado, pues. A mí este personaje me llamaba la atención
desde que yo era un católico convencido. Y me daba mucha curiosidad porque para mí Lázaro era un personaje que era, o podía ser, la Biblia no lo explora, pero podía ser la prueba literalmente viviente, ¿no? En este caso la prueba resucitada, pues, de lo que había más allá, ¿no? Y el hecho de que la Biblia, los dos evangelios que lo mencionan, pasaran como así, de pasadita nada más y dijeran como, bueno, resucitó este vato y después se fue allá y viene la pasión, ¿no? Resultaba como muy frustrante porque había dos opciones para mí. La primera es, Lázaro murió y vio lo que había que ver, o Lázaro murió y no vio nada. Entonces cuando regresó, algo tuvo que haber pasado. Y obviamente después de que yo recorrí un camino pues, como de pérdida de la fe y demás, decidí escribir una novela que tratara sobre la pérdida de la fe, sobre el descubrimiento de la felicidad con base en la felicidad misma y no con base en una creencia mayor. Y me interesaba explorar la posibilidad de que Lázaro no hubiera visto nada. O sea, me parece como muy interesante. ¿Qué pasa si esta persona que está convencida que es un discípulo activo de Jesucristo, de pronto muere, Jesucristo lo revive y no vio nada? No había nada del otro lado. Entonces, al regresar al mundo, digamos que la novela va en reversa. Toda la primera parte, digo primera parte, en realidad están mezcladas las historias, pero toda la primera parte, digamos en términos cronológicos, narra el camino de fe de Lázaro, es decir, cómo va desde la infancia hasta que conoce a Jesucristo, lo reencuentra después de mayor y cómo se convierte a partir de su enfermedad y su vulnerabilidad, se convierte, digamos, al cristianismo, ¿no? Lo que ya hoy llamaríamos el cristianismo. Y después la segunda parte de la novela, que está entremezclada con la primera, es más bien la segunda vida de Lázaro, es decir, a partir de que resucita, y es más bien el camino contrario. Creo que algo que me gusta hacer en la novela es jugar con los espejos. Quizá porque soy fan de Star Wars, no sé, me gusta como esta cosa de que todo rinde al inicio y al final. Me gusta la idea de que la segunda parte de la novela es en reversa, más bien Lázaro va perdiendo la fe y va descubriendo otro tipo de plenitud, otro tipo pues sí, como de reconciliación con la vida, en este caso con sus vidas, a partir ya no de la fe, del dogma, digamos, de la fe ciega, sino de reconciliarse consigo mismo, con el mundo que le tocó vivir. ¿Consideras que tiene mucho de biográfico realmente de lo que fue o de lo que tenemos, de lo poco que se tiene documentado de la vida de Lázaro, que sí lo trataste de apegar lo más posible? Sí, bueno, a ver, el punto de partida para mí era como, esto es ficción, o sea, no traté de tratar la Biblia como un documento histórico, pues. Si bien tiene cierto valor histórico, pues para mí era importante contar una historia a partir de otra historia. Creo que algo que he descubierto un poco sin querer a lo largo de mis libros es que tiendo a la literatura parasitaria. No me gusta inventar nada, no sé. Mi libro anterior, pues los ensayos de Strauss, son libros sobre la copia, sobre el cover, sobre la reproducción. Y mi obra de teatro es una adaptación de una novela de Mano Nervo. Siempre estoy parasitando esas cosas. Me gusta mucho la idea de cómo lo que se reproduce, se copia, aquello de lo que se hace un remake, dice de lo anterior y dice de lo nuevo, ¿no? Entonces, soy alguien, por ejemplo, que tiene una gran tolerancia al remake, o sea, con las películas, lo que sea que hagan nuevo, me gusta mucho, pero incluso cuando es malo lo disfruto. Que sea malo, porque el hecho de que sea malo nos dice cosas sobre la lectura de quien lo está creando. Y creo que me interesa mucho mis propios remakes. O sea, me gustaba como la idea de tomar una historia de ficción, más bien tomar la historia bíblica simple y llanamente como una historia de ficción y hacerla mía, ¿no? Y de alguna manera lo es, porque de otra manera tratar de apegarme, por supuesto que pues todo lo que respecto a lo que sabemos de Lázaro, pero traté de crear y recrear y tomarme las libertades necesarias, sobre todo porque para que la historia de Lázaro ocurra no puede ser históricamente fiel, porque en ese sentido, porque yo tengo que partir del hecho de que murió y resucitó. Entonces, para empezar, tengo que partir desde la ficción. Claro, desde el dogma es otra cosa, ¿no? Pero para mí como escritor, no puedo partir desde el dogma, tengo que partir desde la ficción. Y en la ficción, Lázaro muere, resucita, y además él mismo lo dice, ¿no? Esta es una tierra en la que
hay milagros y hay una relación entre la sociedad y los milagros, es decir, lo dice el propio Lázaro, y además creo que es algo que me robé de otro lado, la verdad no me acuerdo, pero hay una parte en la que Lázaro dice: qué casualidad que cada vez que el pueblo de Israel está en crisis sociales, hay más milagreros, ¿no? O sea, porque hay más magia, hay más... Me interesaba explorar esta idea de que es en los momentos históricos del pueblo de Israel del siglo I, pues, es cuando más ocurre esta cosa como de la magia de los milagreros y todo esto. Me interesaba más explorar qué decía eso de esa sociedad, que si era verdad o no, si pasó o no pasó. Así que yo les quiero comentar que hace algún tiempo leí que en la revista de Adrián, que decía que históricamente la ciencia ha demostrado que cuando tenemos sociedades donde crece la fe, bajan las conductas antisociales. Adrián, de esto, en tu opinión, ¿eso es cierto? ¿Tú crees que obras como Lázaro pudieran ayudar a la gente en este momento que vivimos a recuperar un poco de fe? Yo creo que no, o sea, fe religiosa no. No necesariamente en la religión, no necesariamente en una cultura que llamen religiosa, como le quieras llamar, pero en la fe misma. Y yo creo que es donde por momentos tú separas todo esto aquí en esta obra. Creo que la novela, si algo tiene de biográfico, la novela, que a mí no me gusta tanto decir esto porque cuando un autor dice que su novela tiene algo autobiográfico, a mí como que me aleja un poco. Claro. Y supongo que me da miedo que les pase lo mismo, pero es verdad, si algo tiene de autobiográfico esta novela es que es una novela muy dolorosa en el sentido de que lo que pasa a Lázaro es un desencanto, es un proceso de desencanto. Yo lo viví, o sea, yo viví esta sensación de tener una certeza absoluta. La fe más límpida, más pura, más incuestionable. Y mi primer desencanto con la iglesia fue social. Creo que cuando yo empecé más allá de mi formación profesional y demás, cuando a nivel personal se empezó a resquebrajar mi fe, fue cuando empecé a encontrar discrepancias entre la iglesia y las ventajas sociales del dogma. Es decir, cuando yo vi que las personas religiosas estaban tan lejos del bienestar social y estaban más bien como reproduciendo un individualismo pero a nivel familiar, ¿no? Como en realidad no me importa lo que pase al mundo, me importa como ser bueno en mi esfera privada, y el dogma les estaba dando como una licencia para hacer eso. Ahí es cuando yo empecé a despegarme de la religión. Y creo que el camino de Lázaro es muy parecido. Es mucho más doloroso, por supuesto, pero creo que lo que estoy diciendo con todo este chorro es que lo que a mí me importaba es que tenía miedo de que la novela tuviera un final trágico y triste y pesimista y nihilista. Y lo que descubrí al final es que lo que descubre Lázaro es muy parecido a lo que descubrí yo, que es una felicidad que se parece más a la paz y menos a la grandiosidad del cielo y de estas promesas que por supuesto la gente tiene derecho a creer, pues, pero que en mi camino personal dejaron de tener sentido por su discrepancia con lo que yo veía en el mundo, y empezó a tener mucho más sentido como una felicidad mucho más plena, que tiene más que ver, se parece más a la plenitud que al dogma y al ruido y a los ángeles y los querubines y demás. Y creo que en ese sentido, para llegar al final de contestar la pregunta, creo que esta novela, más bien, y un poco de manera accidental, supongo, pero creo que va a acompañar a las personas que hayan pasado por procesos similares. Sí. A mí me parece que este libro aporta mucho. Ahorita tú mencionaste dos palabras que me encantaron: paz y plenitud. Yo nunca hablé de religión, yo hablaba de fe. Fíjate cómo esto es bien interesante, porque yo aquí creo que lo que rescato mucho es la fe más allá de la parte religiosa, que es cada uno de nosotros le podemos elegir, la podemos tomar, no podemos tomarla. Pero yo lo que veo precisamente en este libro es cómo te va llevando a entender, a acompañar, más bien diría, que es lo que hace Adrián con esta obra que juega con nosotros, y por momentos somos compañeros de Lázaro, por momentos nos lleva y nos trae en el tiempo. Es un poquito como estas historias que hemos visto, estas series incluso, que nos llevan de un momento
a otro y no respeta vamos, la línea cronológica, porque nos lleva más bien a conocer un poco y a confrontar al propio personaje de sí, está pasando esto en este momento, pero y nos regresa y nos lleva a diferentes momentos del propio Lázaro. Yo lo que quiero también que nos comentes, Adrián, es ¿qué te aportó a ti? En lo personal ahora nos hablas de paz, de plenitud, pero como autor. Bueno, en primer lugar creo que visitar un género que no es mi lugar seguro. O sea, creo que la primera novela que publiqué es una farsa, es chistosa, es un poco, tiene mucho de crítica, pues, en ese caso específicamente del mundo laboral y demás, pero es una novela que ocurre en la contemporaneidad, que es una cosa bastante, digo, es mi primera novela, la publiqué hace unos años, es una cosa bastante más, quizá, honesta. Y esta novela es una novela que es muy distinta a todo lo que yo haga en cualquier contexto. Y creo que en ese sentido lo que más me aportó, digamos, es como demostrarme que era capaz de escribir un personaje que, para empezar, Lázaro termina la novela teniendo 70 y tantos años, que es algo muy complicado de escribir, pues, sobre todo cuando tiene 30 y algo. Y es algo que más me da mucho miedo, la incapacidad de empatizar con una voz tan lejana a la mía. No solo porque vive en el siglo I, sino porque es una persona que ha vivido una vida entera y que es muy distinto a mí, ¿no? Entonces, supongo que eso, como el ejercicio literario de enajenación, de empatía con una persona tan distinta, el ejercicio también de escribir una novela con una voz, con un tono que jugara más con cosas que no son mías, como este tono como bíblico, esta cosa como de, sin ser una parodia, pues obviamente sí como jugar a las referencias que el actor posee de cómo suena un texto de los que tenemos de entonces. Supongo que todo eso, y las lecturas también, las personas que han leído la novela, que de alguna manera se encuentran con el personaje, que encuentran cosas de mí que no encuentran en otros libros, porque eso no más. Les quiero comentar que este libro forma parte de una colección. Nosotros en el Consejo Editorial tenemos varias colecciones y varias series dentro de las colecciones, muchas veces escuchamos series. Esta colección se llama Jóvenes, Pasión y Libertad. Y a nosotros como Consejo Editorial lo que nos permite también es saber, a través de lo que escriben nuestros autores, qué piensan, cómo están entendiendo la vida. Salirnos un poquito de ese escenario de adultos y meternos junto con ustedes a ver cómo están entendiendo la vida en este momento. Por eso es que le decía a Adrián que le ha dejado un autor. Este libro viene a romper mucho lo que en general vamos a encontrar en esta colección, porque no es habitual encontrar un tema de esta naturaleza para un joven que aquí lo tienen, tan joven, abordar el tema de Lázaro, pero lo hace de una manera muy minuciosa. Él se va mucho al detalle. Veo hay muchos detalles en la vida de Lázaro. Creo que les va a dejar un gran sabor de boca esta obra. Sí, además son temas que no debemos tener miedo de leerlos, porque precisamente no lo abordan desde el punto de vista del adoctrinamiento, desde el punto de vista del acompañamiento, diría yo, más en este caso. Lázaro es yo creo que una obra que a mí en lo personal me dejó un gran sabor de boca, y yo le preguntaría a Adrián, después de esta obra que es diferente a lo que habías escrito, Adrián, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde va ahora Adrián como autor? Bueno, es muy caótico en realidad. Por ahora estoy trabajando en un par de textos que saldrán el próximo año, pero no tiene nada que ver con la literatura. De hecho, este libro en realidad salió en un momento muy extraño en mi vida, en el que de pronto estoy en redes sociales todo el tiempo hablando de algo que, si bien obviamente es a lo que me dedico, hace 3 años jamás me hubiera imaginado que me iba a dedicar. Y pues digamos que ahora todo lo que hago está más bien, gira un poco en torno a mi trabajo de divulgación en redes sociales. Y lo que viene a continuación tiene más que ver con eso. El próximo año viene un par de libros sobre divulgación lingüística, más pensado en el contenido que hago en redes sociales, más pensado en llegar
un público más grande para hablar de lingüística, para hablar de específicamente de lingüística desde el punto de vista social. Y bueno, pues en realidad, digamos que la pregunta expresa de qué es lo que viene, eso es lo que viene. En términos de qué me gustaría como trabajar, pues creo que estoy pasando por un momento como de reconciliarme más bien con la escritura literaria, porque este libro fue lo último que escribí ya hace un par de años, pues, y pasé como por un momento como de, no sé si desencanto, de pasar una cosa, a lo mejor me se enteraron, hubo una pandemia muy grande, ¿no? Y hubo como momentos como, tanto como lector como escritor, que fueron como complicados, y apenas estoy empezando a reconciliarme. Tengo ideas, pues, como me gustaría volver a la narrativa. Tengo por ahí una novela que me gustaría escribir, pero no tengo tiempo porque estoy trabajando por ahora en estos libros de divulgación lingüística. Entonces, pues apenas pueda volveré, y obviamente hay por ahí algunas cosas de teatro que pues, ya están escritas, pero pues más bien depende de los tiempos y la producción y el dinero sobre todo. Sí, yo sé que además ustedes, los escritores, quienes se dedican a todos estos temas de carácter literario, siempre descansan, y eso lo decía nuestra queridísima amiga Angelina Muñoz, que descansa dejando una obra, la deja reposar un poquito, y mientras escribe, más. Y luego deja una de estas y regresa con la otra. Es decir, creo que esa es la forma en que ustedes descansan, ¿verdad? Dejando un género y abordando el otro. Sí, bueno, supongo que a quienes trabajamos diversos géneros, supongo. Y sí, un poco, no sé, yo en realidad esta novela llegó en un punto además en el que yo ya ni siquiera me consideraba novelista en primer lugar, al menos. Yo publiqué un libro de ensayos hace algunos años, descubrí que era ensayista, que llevaba muchos años ensayando, incluso sin querer, y me asumí como ensayista. He publicado, desde entonces he publicado más bien ensayo en diversos medios. He estado trabajando en otros textos de ensayo, incluso en la beca del FONCA, pues tuve un proyecto de ensayo, y hace mucho que no escribo narrativa, y esta novela llegó un poco en un punto en el que llegó como a recordarme que lo primero que escribí y que lo que en el fondo más me gusta leer es la narrativa. Entonces pues sí, un poco va uno compaginando y pues, a ver, más bien, a ver qué sigue después. Adrián, tú ves que tenemos muchos jóvenes. A las personas de diferentes edades, ¿qué les dirías? ¿Por qué leerlas? Yo te diría, yo encontré a Adrián aquí en el stand, en este maravilloso espacio que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Encuentro a Adrián aquí en este stand y le pregunto, ¿por qué leerlas? ¿Por qué me recomendarías leerlas? No sé, me reí porque siempre me preguntan qué le dicen a los jóvenes sobre un libro. Lo primero que pienso es, no tienen que leerlo, no se fuerzas. Pero creo que si hay como más bien, si hay algo que pudiera interesarles de este personaje bueno, a ver, creo que son dos cosas. Primero, esta novela este personaje explícitamente tiene una historia que se roza con la de muchos de nosotros, y digo nosotros con la O, porque al final este personaje si bien vive en el siglo I, no deja de ser un personaje que se enfrenta en buena parte de la medida a mandatos de masculinidad muy fuertes. Y parte de su historia tiene que ver, de hecho parte de la novela tiene que ver con cómo lidia con el hecho de ser un perdedor. Y de hecho vamos a hablar de esto al ratito que presentemos el libro de Ancina, hablaremos de esto de ganar y perder. Pero Lázaro no deja de ser un personaje que, no por él, sino que es alguien que perdió en la vida, porque es un tipo que está enfermo, que creció como un hombre enfermo en una época en la que los hombres, bueno, no es como que se vayan tanto pues, pero en una época en la que los hombres se enfrentan a mandatos de masculinidad que no les permiten perder ni tantito, ¿no? Y creo que por un lado, pues para los hombres que les gustan novelas, supongo que se van a encontrar de alguna manera acompañados, como yo me encontré pues con este personaje que está obligado a ser y que no siempre es, ¿no? Entonces creo que ya por ahí hay como vínculos posibles con el lector.
Y para el público en general, supongo que al final me gustaría que encontraran ahí algo como lo que yo encontré, que es un ejercicio de empatía con una persona de una época tan visible a la nuestra. Y también quizá algo que podría quizá interesarles y que es algo que a mí me interesa o me interesó de escribir esta novela fue asomarme a la historia de algo que tenemos tan dado por hecho como es la religión, específicamente la religión cristiana, católica. Porque si algo disfruté un montón de esto fue echarme un clavado pues a la historia del cristianismo, del judaísmo, metí así a los evangelios apócrifos, todos me los eché todos para construir este personaje. Y creo que cuando uno redescubre esa historia, sobre todo si, bueno, más bien al margen de que tengan una formación o una fe específica cristiana católica, redescubrir estas historias que nos han contado toda la vida es muy refrescante. Descubrir que este personaje vivía en una época específica. Cuando a mí me cayó el clic, cuando hice clic en el hecho, la certeza de que en la segunda muerte de Lázaro, por ahí del 70 y algo después de Cristo, que es justo después de la caída de Jerusalén. La novela, spoiler alert supongo, la novela termina con una ironía histórica muy irónica pues, porque Lázaro muere sabiendo que Judea cayó ante el Imperio Romano, justo después del 71 cuando los romanos le caen encima a Judea. Y Lázaro muere creyendo que todo lo que arruinó y cambió su vida, que fue lo que nosotros vemos que es el inicio del cristianismo, para él surgió y murió durante su vida. Y no deja de ser irónico, ¿no? Que en realidad, con la muerte de Lázaro, en realidad es solo el inicio de lo que ahora para nosotros tenemos tan dado por hecho. Entonces supongo que esa perspectiva histórica, como un poco de distancia, pero al mismo tiempo de empatía, a mí como escritor me resultó muy interesante y supongo que es algo que a los lectores también podría resultar, no sé. Entender en la vida es a partir de nuestro referente. Solamente tenemos ese referente para hacerlo. Ahora, yo quisiera platicar un poquito de la edición. Este es el primer libro que tú tienes con nosotros, ¿cierto? Pero no es el primer libro que tú publicas. ¿Qué opinas de esta edición? Bueno, para empezar me parece muy linda. Creo que la colección en general, creo que yo soy una persona como con, no sé si tendré algo ahí no diagnosticado, pero me gusta mucho todo lo que es sólido, todo lo que es como perfecto, así como cerrado, pues. Y me gustan los patrones, entonces me gusta mucho el hecho de que tenga, para empezar, colores sólidos. Pero al margen de eso, creo que la decisión editorial de hacer una colección completa que tenga una identidad única y que además los libros de alguna manera dialogan entre sí. Ahora que empezamos a platicar, a presentar los libros, ahora lo hago con Alcín, un amigo de toda la vida, pero además la vez pasada allá en Toluca, que lo presenté un poco al azar con otra de las creadoras de esta colección, vamos encontrando como vasos comunicantes entre los libros que forman la colección, y sin querer, porque al final la mayoría no nos conocemos, llegamos a la colección por distintos caminos, y en ese sentido yo celebro que exista obviamente el esfuerzo de la colección completa, y el proceso editorial para mí fue muy cómodo, fue todo muy bonito, fue muy lindo, muy cuidado, yo me sentí el texto muy cuidado siempre, y eso pues siempre se agradece. Sí, esta colección es muy joven también, son de las más jóvenes, y la que nosotros tenemos también solo de mujeres, que seguramente ya la viste, y las autoras que tenemos ahí, pero en esta de jóvenes, lo que les decía, nosotros quisimos volver la mirada y que nos compartan los jóvenes cómo entienden el mundo. Ustedes pueden ver ahorita los libros que forman esta colección, que abordan temas muy diferentes, pero yo creo que eso a nosotros los adultos también nos permite conocer el mundo de ustedes. Yo creo que han pasado pues, una gran cantidad de hechos, uno muy conocido, como decía Adrián, ese de la pandemia, ¿verdad? Que poco se conoció. Entonces, ¿qué nos dejó? ¿Qué entendemos? ¿Cómo vemos ahora la vida? Yo los invito a que conozcan este libro por
que ustedes también puedan compartir eso que están sintiendo en un momento determinado y que seguramente va a cambiar con el tiempo, pero esto es yo creo que un objeto precioso, porque aquí se muestra lo que Adrián Chávez, cómo lo vio en el momento en que se vivió esto. Yo no sé qué tan crítico pueda ser y dentro de algunos años que vuelva a abrir Lázaro, o es más, no sé si ya le pasó, que llegue a pensar, ay, aquí pude haber metido más, o pude haber cambiado, o pude haber puesto, y vamos, o sea, es lo que quedó, si así quedó construida esta obra. Pero yo les invito a todos a que también nos compartan esa forma, en esa forma nos podamos comunicar, compartirlo con muchas otras personas también, lo que ustedes están escribiendo. Adrián, tú dices que ahora vienen, pues bueno, estos libros que nos estás señalando. ¿Has considerado algún otro personaje? Como en este caso fue Lázaro. No creo. Creo que más bien va, supongo que es coyuntural, es decir, hay cosas que uno tiene que exorcizar un poco y uno se encuentra con personajes pues un poco al azar, supongo. En el caso de esta novela, obviamente abreva de mi pasado, de mi infancia, de mi juventud, como muy cercano a la religión. Y obviamente de lo que vino después, ¿no? Más bien más de la pérdida de la fe que de haber tenido la fe. Pero supongo que no, más bien me gustaría a mí mismo saber con qué otro personaje o qué otra historia me voy a encontrar. Creo que es algo que hago más seguido en el teatro. En el caso, por ejemplo, del Donador de Almas, la novela de Nervo es una novela que yo me encontré en la universidad, que nadie pela, porque pues Amado Nervo todo el mundo lo conoce por su poesía. Y después, cuando uno se encuentra con sus novelas, se dice como, ¿por qué la gente lo conoce por sus poesías y sus novelas son tan preciosas? A veces mucho más que su poesía. Y esa novela y yo tenemos como una historia como muy secreta, porque al parecer muy poca gente la conoce. Por ahí Juan Villoro es fan también, y ya, pero en general la gente no la conoce. Y en el teatro he hecho algunas otras cosas que no han visto la luz todavía, un poco por la pandemia, pero por ahí he trabajado también con Hamlet y con una versión de 100, bueno, no una versión, más bien un juego teatral que tiene que ver con 100 años de soledad, pero en realidad son cosas que llegan un poco al azar, creo. No es Hamlet sí es un personaje que para mí es importantísimo, tanto a nivel como histórico de todo tipo, como a nivel personal, ¿no? Por ahí en mi primer libro hay en mi libro anterior de ensayos, hay un ensayo sobre Hamlet, el Rey León, por ejemplo, y para mí Hamlet es una especie de símbolo tanto de mi generación como de mí como persona. Y creo que más bien, a ver, de vez en cuando me encuentro personajes que son así. Creo que al revés, creo que me gustaría, sin tratar como de usurpar experiencias, creo que algo que noto es que me cuesta todavía pero sí ponerme en los zapatos, por ejemplo, de un personaje que no sea un hombre, por ejemplo, ¿no? Creo que vuelvo siempre a la constante de hablar, no de hablar, pero sí de habitar personajes que de alguna manera comparto una historia, y quizá, por ejemplo, con este me separé un poco en el hecho de que es un personaje de hace 20 siglos y es un personaje además con una vida distinta, pero supongo que todavía hay personajes mucho más distintos a mí que me gustaría explorar. Pero a ver, entonces, no era lo tuyo, y entonces yo tengo una duda. ¿Tú encontraste a Lázaro o Lázaro te encontró a ti? Pues yo creo que es un poco de ambas, supongo que insisto, en mi experiencia y en mi camino religioso, pues siempre estuvo ahí. Creo que más bien a partir de mi propio escepticismo. Muchos otros personajes. Sí, claro. Es más, en esta novela, de hecho, hay todo un capítulo, no sé si llamarle capítulo, pero hay todo un pasaje en el que la voz narrativa la adopta Judas Iscariote, porque me interesaba mucho. De hecho, quizá, y ahora que lo pienso, quizá la primera gotita de escepticismo religioso que me cayó encima fue leer un libro, encontrarme en casa de mi abuelo un libro que ahora sé es una novela que se llama Yo Judas, ¿no? Y te lo vendían como el Evangelio de Judas. Y pues en eso yo habré tenido que, como era adolescente, pues,
Y me acuerdo que lo leí, y me acuerdo que en ese entonces yo estaba como súper metido en la iglesia, y hasta fui a preguntarle a un sacerdote y tal, y pues nada más me tuvieron el avión y así, pero esa fue la primera vez que yo leí una perspectiva distinta a la perspectiva, digamos, oficial, religiosa, y ese personaje, supongo que escribí sobre Lázaro porque ya no podía escribir sobre Judas, porque Judas es un personaje que ya abordó, por ejemplo, Amos Oz, bueno, Amos Oz, no sé cómo se pronuncia en inglés, por razón. Pero bueno, él tiene una novela que se llama Judas, y aborda el personaje de Judas también, una novela que se llama Yo Judas, y supongo que es un personaje que me interesaba porque la idea de la traición, la idea de sobre todo el papel social de Judas, ¿no? Esta idea de que hay fuentes que dicen que Judas era más bien un personaje que en realidad era el único que creía en Jesucristo y que era como el único que pensaba en Jesucristo como un verdadero líder social. Y en el momento en el que Jesucristo se destapa más como un líder religioso que como un líder social, Judas, no que decida traicionarlo, pero sí, digamos, trata de empujarlo a la acción, y pues al final obviamente no le sirve, no le sirve de nada, y eso traté de incorporarlo más bien a la novela. Pero supongo que ese es un personaje que estaba ahí desde antes. Supongo que en realidad Lázaro fue como un escaparate porque me provocaba esta duda de, bueno, ¿y si se murió cuando regresó no dijo nada? O sea, ¿qué vio? O sea, vio a Dios, no vio a nadie. Y si no vio a nadie, ¿no? Y de ahí salían otras preguntas. Una pregunta que es a mí, como lector de mi propia novela, me resulta como muy poderosa cuando lo vuelvo a leer. Hay una parte en la que Lázaro dice, bueno, es que si Jesucristo resucitó y me resucitó a mí, hay dos opciones. Él se resucitó como lo vemos en la Biblia, ¿no? Como ya otra vez limpio y vivo, y nada más como los estigmas, ¿no? Pero como esta imagen que tenemos del Jesucristo resucitado. Y si podía hacer eso, ¿por qué a mí me resucitó como el cadáver andante que soy? Y la otra es, si no podía, ¿por qué me resucitó en primer lugar, ¿no? O sea, porque me utilizó como una especie de milagro instrumental para dar su mensaje. Entonces, un poco todas esas cosas como que me resultaban muy estimulantes. Me resultó un personaje bíblico del que se habla muy, muy poquito, me resultaba muy estimulante como para abordar e inventar una historia también, porque pues, se dice muy poco de él. Claro. Yo sí los invito a que revisen la obra de Lázaro, porque aporta mucho. Simplemente lo que le decía al principio a Adrián, juega con el lector, nos va llevando a este juego también de las reflexiones conjuntas, así como él lo va señalando, también nos hace reflexionar a nosotros. Es un libro que en mi opinión está muy bien escrito, es un libro que está muy bien documentado, e insisto, era lo que me resultaba complejo entender de un joven, pero creo que es una obra que les va a dar esta novela. Creo que es también pues una de las obras que tenemos que aprovechar, porque creo que los lectores también después nos volvemos un poco titulares de derechos sobre algún autor. Y muchas veces al leer esta obra, yo sí como lector diría, Adrián, tienes que voltear a ver que yo como lector, yo sí quiero que te metas en otro personaje, que te metas a explorarlo, que te metas a documentarlo, y que nos permitas ese acercamiento a través de tu lectura, a través de tu escritura, a través de tus libros, que esta lectura nos lleve también a tomar conciencia, no tanto de él dentro de un lector, voltear a verlo en primera persona, a partir de esa relación que tú estableces con él. Sí, y me encanta lo de joven, que insistes en lo de joven, porque además la última vez que mi nombre va a aparecer en algo que dice joven en la portada, entonces lo agradezco mucho. Es que es la verdad. O sea, nosotros decimos, a ver, creo que eso a todos nos pasaría. Si decimos, fíjense que aquí tenemos un libro sobre Lázaro, pues jamás pensaríamos que es Adrián. O sea, pensaríamos una persona quizá con otra formación de mayor edad, pero sí estoy convencida que este libro les va a aportar mucho a todas, a todos, y creo que nos vas a dejar también como lectores como muy atentos a ver qué sigue de Adrián. Esta obra sin duda es
una de las muchas que nosotros leeremos tuyas y que estaremos muy pendientes. Adrián, tu opinión después de haber visto esta obra, ¿volverías a enviar obras con nosotros? Tú conoces con los concursos que tenemos. Sí, muy feliz. Tú has visto los concursos que tenemos, no sé si alguna vez tú hayas participado, y ese es otro de los temas que no quiero que terminemos de comentarlo. Nosotros tenemos dos concursos, uno nacional y uno internacional, en el que hay varios géneros literarios, hay ensayo, cuento, novela, y que los invitamos también a que vean nuestra convocatoria. Esa sale por ahí del mes de abril. Creo que se van a llevar muchas sorpresas, porque a mí me ha pasado ser testigo de las personas que han ganado cuando mandan sus trabajos, cuando algún día tuvieron una idea, cuando algún día se pusieron a escribir, cuando les llaman y les dicen ganaste, y no nada más es el premio en pecuniario, no nada más es el dinero que se les entrega, sino el tiraje, la obra, la edición. Por eso te preguntaba yo de lo que opinas de las ediciones de nosotros, y qué mejor que lo validan cuando son jurados externos y dicen esta obra sin duda alguna es muy valiosa. ¿Tú alguna vez has enviado con nosotros material? No, es la primera vez. Yo no había participado, bueno, yo nunca he tenido contacto con la editorial, entonces nada, suscribo todo lo que dicen. Muchísimas gracias, Adrián. Los invito a todas, a todos, a que nos acompañen a revisar el material que tenemos, y Adrián, por supuesto, que te quedes un ratito con nosotros y nos firmes libros. Sí, con gusto. Muchísimas gracias a todas, a todos. El poder de servir.